Amén. Vamos para el video 2. Continuamos con el video 2, ¿ok? ¿Qué revelación trajeron los profetas y también los apóstoles? Pues la revelación de Cristo como Salvador y la revelación del Evangelio y el inicio de la formación de la iglesia, donde la iglesia pues será salva, el que crea será salvo. Entonces esta revelación ya lo tenemos nosotros aquí a través de la Biblia, que es el mensaje del Evangelio de Cristo, para que se predique a todas las naciones. Ya los profetas y los apóstoles trajeron toda la enseñanza completa. Y como dice Pablo, estoy complementando, continuando y complementando un poquito de lo que yo hablé en el video 1, ¿ok? Complementando, para ya mismo ir a Juan. Cuando se habla de profeta, bajo la gracia, el don profético es un regalo que Dios le dio a la iglesia. Es un regalo. Y la profecía principal para nosotros la iglesia, que es una revelación, sería entonces exponer este evangelio, que ya está completo. Esa es la profecía. La profecía que iba en desarrollo a través de los profetas y apóstoles es esta profecía que viene siendo el evangelio de Cristo, que ya lo tenemos aquí, y esta es la revelación profética en la cual tenemos que anunciar a todas las naciones. ¿Ok? Y se anuncia a Cristo como Salvador a todas las naciones. Vamos entonces a ir a Juan. ¿Ok? Evangelio según San Juan capítulo 1, comenzando con el versículo 6 en adelante. Dice así: hubo un varón cuyo nombre era Juan, que fue enviado por Dios. Este vino para dar testimonio a fin. Cuando dice a fin es como un resultado, para obtener un resultado, para dar testimonio, número 1, para dar testimonio a fin de testificar acerca de la luz. ¿Quién es la luz? Pues representa a Cristo. Significa que Juan es un modelo, es un ejemplo y un modelo como profeta que vino para testificar, para revelar a Cristo y testificar acerca de la luz que viene siendo Cristo. Y luego dice, para que todos creyeran mediante Él. ¿Quién es Él? Pues mediante Cristo. Todo el mundo creyera mediante la luz que es Cristo. Pero Él no era la luz. Versículo 8. Cuando dice el versículo 8 que Él no era la luz, ¿quién es Él? Juan. Él no era la luz, sino que daría testimonio acerca de la luz. ¿Qué es dar testimonio acerca de la luz? Es, número 1, hablar de Cristo. No es hablar, no es hablar del Papa, del Vaticano, no es hablar del anticristo. ¿Quién será el anticristo? ¿Dónde aparecerá? ¿Quién pudiera ser? No, no es hablar del pastor John Aguayo. No, es testificar y hablar de Cristo, que es el centro. En eso consiste el Evangelio. Y Juan, el profeta, Juan el Bautista como profeta, es el ejemplo y el modelo a seguir, para que todas las naciones, tanto judíos como gentiles, más adelante, que conozcan a Cristo, pues todos prediquemos ¿de quién? ¿Del Papa Francisco? No. ¿Del anticristo? No. ¿De aquel hombre? ¿Del pastor? No. ¿De aquel judío? Sí, aquel judío que está allí, que tiene la barba así. Mira lo que dice aquel judío, hermano. Lo que dice aquel judío, escuchemos a este judío. Escuchemos, no. Es para testificar de Cristo. Ese es el ejemplo que dio Juan el Bautista, para dar testimonio, para abrir camino a Jesús, presentar a Cristo, tanto a judíos como más adelante a los gentiles que también creyeron en Cristo. ¿Ok? Perfecto. Dice el versículo
9. Porque Él es la luz verdadera que vino al mundo, la cual ilumina a todos los hombres. Él estuvo en el mundo y el mundo fue hecho por medio de Él. Pero el mundo se hace referencia a la humanidad, a los habitantes que hay a la humanidad. ¿Ok? Pues el mundo, siendo pecadores, no le conoció, lo rechazó. Versículo 12. Pero a los que lo recibieron, ok, ¿quiénes son los que lo recibieron? Pues muchos judíos. Porque aquí Juan le está dirigiendo más el mensaje, recae sobre una audiencia judía. ¿Ok? Esto es bien importante comprender las dispensaciones y los periodos de tiempo y a quién dirige un mensaje y por qué se lo dirige. ¿Ok? Vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron, que son al pueblo israelita, a los judíos mesiánicos, a los palestínicos, judíos mesiánicos, palestínicos, y a todos los judíos de la diáspora de todas las naciones, porque los judíos se dispersaron a través de muchas naciones también, ¿ok? Vino hacia ellos. Vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Había un pequeño remanente de judíos que rechazaron al Mesías. Pero a los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad o el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Solamente a los que creyeron. ¿Ok? Dice el versículo 13. Los que no son nacidos de sangre por deseo de carne, ni por voluntad de hombre, sino de Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Este pronombre nosotros pues se está refiriendo primeramente a Israel, a los judíos, ¿ok? Habitó entre ellos primero, ya que los gentiles pues sí tenían plan, Dios tenía plan de salvar a los gentiles, eso es cierto, pero los gentiles estaban lejos de los judíos, eran paganos y en ese momento los gentiles no formaban parte del plan que Dios tenía con los judíos o israelitas, ¿ok? Hasta el momento la palabra nosotros, este pronombre nosotros incluye a los judíos sobre todo. Y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria como la del unigénito del Padre, llegó de gracia, lleno de gracia y verdad. Juan dio testimonio acerca de quién. Versículo 15. Juan dio testimonio acerca de quién. ¿Del pastor John Aguayo? No. ¿Del pastor Eugenio Macías? No. ¿Del Papa? Tampoco. ¿Del Anticristo? Tampoco. No. ¿Dio testimonio de quién? De Cristo. Habló de Cristo. ¿Ok? Ese es el Evangelio. ¿Ok? Juan dio testimonio acerca de él y exclamó y dijo, este es aquel que quien yo decía, este es aquel que yo decía, y dijo Juan, decía, viene después de mí. Cuando dice viene después de mí, se está refiriendo cuando Juan estaba bautizando, que más luego vendría Cristo. En otras palabras, Juan está expresando aquí que Juan le abrió camino a los judíos y Juan le presentó a los judíos a Cristo. En otras palabras, voy a hacer la parábola. Hey, judío, te presento a Jesús. Va a ser su Salvador. Este es el Mesías prometido que hablaron los profetas. Se lo presento a ustedes. A ustedes tienen que alabar, adorar, recibirlo y creer. Eso es lo que quiso decir Juan con eso. Juan le abrió camino a Jesús para los judíos. ¿Ok? Perfecto. Este es aquel a quien yo le decía, viene después de mí, y luego dice, y él es antes de mí. Observa cómo dice, él viene después de mí, y luego dice, y él es antes de mí. ¿Qué significa antes? Bueno, ese antes como que está dando la idea de que Cristo estaba con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Ya Cristo habitaba con el Padre
Y sin yo pues, estar buscando tantos libros de la Biblia, el libro de Proverbios, el proverbista, da una referencia, el proverbista en el libro de Proverbios, que Cristo Jesús habitaba con el Padre desde la eternidad. Desde la eternidad. ¿Ok? Desde la eternidad. ¿Ok? Ya estaba con el Padre. Fue antes de mí. Antes de mí significa que ya Cristo estaba con el Padre desde la eternidad completamente. Y tenía un propósito. Salvar a la humanidad. ¿Ok? ¿Te acuerdas de Daniel? El profeta Daniel en el libro de Daniel. Con los personajes bíblicos Sadrach, Mesach y Abednego, que lo quisieron encejar en un horno, lo encejaron porque no quisieron obedecer al rey, y por no obedecer al rey pues lo encejaron en un horno, y luego los que estaban ahí, ¿verdad? Miraron por una ventanilla y dijeron: oye, ve acá, no habían tres personas, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿y por qué yo veo aquí por la ventanilla que hay cuatro? Ah, ese era Cristo. Cristo, habitando con el Padre desde la antigüedad, como le dije yo, en el libro de Proverbios hay una referencia acerca de eso. ¿Ok? Bien, vamos a seguir, ¿ok? Ok, entonces vamos a leer versículo 29. Aquí mismito, pero el versículo 29 dice: y al día siguiente Juan vio a Jesús que venía acerca de él, que venía hacia él, y declaró diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es evangelio. Eso es evangelio. Eso es evangelio. Miren, quiero decirle a todo el mundo, a los líderes, a los gobiernos: he aquí Cristo que quita el pecado. Bueno, para aquel tiempo se dice aquí la palabra quita, porque estaba en un proceso. Cristo estaba en un proceso de morir por los pecados para quitar el pecado. Pero ya sabemos que cuando Cristo murió, ya sabemos que Cristo quitó. Pese la forma correcta de predicar el Evangelio es decirle al mundo entero: escúchenme bien, pecadores, líderes de gobierno, Cristo murió por ustedes y quitó el pecado. Llevó el pecado de todos ustedes en la cruz. Vengan a Cristo, arrepiéntase de los pecados. En vez de estar haciendo tantos videitos por ahí: Dios te bendiga, hermano, aquí te presento a tal persona, mira lo que esta persona dice, mira cómo se comporta, mira esta persona. Eso a mí no me importa. Yo no voy a ser salvo por lo que otra persona hace. Yo voy a ser salvo por lo que Cristo hizo en la cruz. Y ese es el Evangelio. Presentar a Cristo. Revelar a Cristo es la profecía que estaba escondida antes de la fundación del mundo, que es el Evangelio, que es una profecía. ¿Ok? En vez de hacer muchos videitos: hermano, Dios te bendiga, suscríbete, dale like primero al video y te voy a presentar a este judío. Este judío alega y dice que le reveló Dios quién será el anticristo. Pero en vez de hablar de esas cosas, ¿por qué no revelamos a Cristo? Que en eso consiste el Evangelio. Y Juan el Bautista es un ejemplo y un modelo a seguir en adelante para nosotros presentar a Cristo y revelar a Cristo y predicar de Cristo. Y predicar de Cristo. Entonces, hay muchos profetas que hoy en día dicen: serás millonario. Dice el Señor, tú serás millonario. Tendrás un carro de este año. Así me revela el Señor. Soy profeta. Tendrás una casa, dice el Señor. O sea, están dándole mucho halago al ego. Están dándole mucho halago al ego para que las personas se sientan bien. Me siento bien, pues bien importante, ¿verdad? Bien importante. Soy pastor, seré profeta, seré apóstol también. Y eso no es profecía. Pregunta.
Juan el Bautista dijo y profetizó, serás millonario, tendrás una casa grandísima, tendrás un carro, una limusina. No, Juan el Bautista no dijo nada de eso. Juan el Bautista profetizó y testificó de Cristo, que ese es el ejemplo de un verdadero profeta. Yo veo un terremoto y grababa aquí más ojalá. Veo una pandemia que viene más adelante, dice el Señor. Y veo aquello. Eso no es profecía. Ya eso está profetizado por los antiguos profetas. Esas personas que profetizan eso no son profetas. No son profetas. Veo un avión, dice el Señor, el avión se cae, se cumplió, pues ya soy profeta. No, no. Eso no es el ser profeta. Estoy dando ejemplos, hermano. No se me sientan ofendidos. No estoy hablando de nadie, hermano. Solamente estoy dando ejemplos de que Juan el Bautista nunca profetizó cosas como esa, sino que profetizó y reveló y anunció y testificó a Cristo como Salvador. Entonces, si tú profetizas y hablas eso, entonces tú estás llevando el evangelio correctamente. Algunos dicen, hermano, un profeta me dijo a mí que predique el mensaje a las naciones, ¿verdad? Y también me dijo que predique la palabra a tiempo y fuera del tiempo, redarguye y reprende con toda paciencia y doctrina. Así yo escuché que un profeta me dijo, pero te voy a ser sincero, te voy a ser honesto. Yo no necesito que un profeta, un hombre, me profetice lo que Pablo está hablando aquí. Yo no necesito que un hombre me profetice lo que ya está aquí en la palabra. Porque Pablo dice en Romanos 16, 25, Romanos 16, 25, parafraseando en palabras cortas, prediquen el mensaje a las naciones. Y se predicará este mensaje, este evangelio a todas las naciones para que conozcan este evangelio. Romanos 16, 25. De que un profeta me diga a mí, tú vas a predicar el evangelio a todas las naciones. Eso no es profecía. A mí Dios me manda a yo leer la palabra, que es la perfecta profecía, ¿ok? Y segunda de Timoteo 4:2 dice Pablo que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende con paciencia y doctrina. Tú necesitas un profeta que te diga lo que está en la Biblia. Tú necesitas un profeta que te revele lo que ya está en la Biblia. Ya eso está en la Biblia. El profeta no está trayendo ninguna revelación. La revelación ya está ahí. En cuanto al arrepentimiento, hermano, un profeta me habló de arrepentimiento y me dijo, habiendo pasado los tiempos de la ignorancia, Dios ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Oh, el profeta habló. El profeta está hablando palabra de Dios. El emisario de Dios está hablando palabra de Dios. No, eso Pablo lo dice en el libro de Hechos 17, 30 al versículo 3. Pablo dice esta palabra, el profeta no está trayendo nada nuevo. ¿Ok? Colosenses 2:13. Hay un profeta que me dijo una palabra, hermano, y me dijo, y Cristo a ti te dio vida al perdonar todos tus pecados. Cristo te salvó, varón, y perdonó todos tus pecados. Ay, gracias, Señor, que me hablaste a través del profeta. ¿Qué dice Pablo? Colosenses 2:13. Y Él nos dio vida al perdonar todos nuestros delitos y pecados. El profeta no te está diciendo nada. Eso está todo en la Biblia. Está todo en la Biblia. Bendición de Dios. El profeta me bendijo, hermano. Me trajo bendición. Dice Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición celestial en los lugares espirituales. Te bendigo. Hermano, yo te bendigo, le dice el Señor. Miren, el profeta me trajo bendición. La Biblia dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y por ahí para adelante podemos seguir hablando mucho, mucho más. Alabado sea Dios. Métete con Dios, hermano. Métase con Dios en oración. Busque a Dios.
Si tú te metes con Dios en oración, Dios te habla a través de su palabra. Dios te habla. Y cuando Dios te habla, lo que Dios puede hacer es buscar a un hombre espiritual que te confirme lo que Dios te habló a ti. Métete con Dios en oración. Y si Dios te dijo a ti, en su palabra, que Dios sana y salva, y Dios te va a sanar, para que tú tengas una confirmación, Dios va a permitir usar a cualquier persona espiritual. No cualquiera, sino a una persona espiritual que te confirme lo que ya previamente Dios te habló. Para que tú sepas que Dios te habló, primero Dios te tiene que hablar por su palabra, en el nombre del Señor. Y si Dios permite que tú tengas confirmación, Dios usará una segunda persona espiritual que te hable lo que Dios previamente ya te habló, que sería una confirmación, no una profecía, una confirmación. En eso se basa la profecía. Aquí está. Busca de Dios, métete con Dios y Dios te va a confirmar por otra persona lo que ya previamente Él te habló aquí en la palabra. No importa cuántas veces Dios te confirme. Si Dios te confirma una o dos, tres veces para que tú estés segura o seguro, Él lo va a hacer. Para que tú estés segura de lo que Dios te habló. Pero métete con Dios. Métete con Dios. Y tú vas a ver cómo Dios te habla. Dios te habla. Y otra persona va a confirmarte lo que Dios te habla. Pero la profecía está aquí, en su palabra. Un abrazo, un abrazo. Dios te bendiga. Que la paz de Dios sea contigo hoy y siempre. Te pregunto, ¿te ofendí? No. Te pregunto, ¿te insulté? Tampoco. Te pregunto, ¿te condené? No, tampoco. Te estoy dando una palabra, un consejo y una exhortación. En el nombre del Señor. Dios te bendiga. Adiós. Bye bye.